Bienvenidos al programa ya explicando el Evangelio Dominical. Se trata de encontrarnos con este texto tan precioso que hemos venido desarrollando en los domingos desde que comenzó el camino. El camino comenzó, según San Lucas, desde el capítulo 9, versículo 51, cuando San Lucas nos dijo que Jesús había tomado la seria decisión de subir a Jerusalén. El texto pues lo dice así, que él tomó la decisión de subir a Jerusalén en los días de su asunción. Asunción es subir apoyado en, y esta asunción del Señor se realiza desde el capítulo 9, 51, hasta el capítulo 19 que vamos a considerar ahora. Cerramos pues toda la teología del camino hacia Jerusalén. Por esta razón es que ya va a concluir esta parte del Evangelio antes de entrar propiamente a Jerusalén, que ya será el momento en el que el Señor entra en el burro y va entrando solemne a Jerusalén, pero ya nos ha explicado el camino que hay que hacer para llegar al momento del triunfo. En esta perspectiva, pues vamos a escuchar las palabras de la conclusión de ese camino de parte de Zaqueo, que dirá: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Así que comencemos orando. Es preciso que hoy yo me quede en tu casa, son las palabras de Jesús. Nos dices también a nosotros: Señor, te acogemos con gozo, Señor de la palabra, tú que vienes con el don de la salvación, ven a visitarnos en esta lectura que hacemos de la palabra. Convierte nuestro corazón en un corazón limpio y generoso, para que podamos así ser como tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bien, tenemos un documento de América Latina que se llama el documento de Aparecida. En el número 249 nos enseña que la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de tantos personajes del Evangelio, y entre otros nos pone pues el ejemplo de Zaqueo y sus ganas de ser diferente. Entre el Evangelio del domingo pasado y el de hoy pues hay una conexión. La maravillosa historia del publicano convertido que fue a orar al templo en la parábola del fariseo y el publicano le abre paso al itinerario interno de la conversión del publicano Zaqueo y al descubrimiento del corazón misericordioso de Jesús buen pastor. La conexión hay que hacerla desde el capítulo 15, versículo 11, cuando plantea San Lucas la actitud de dos hermanos, uno que se fue y se gastó todos los bienes del padre, y el otro que se quedó en casa pero que criticaba mucho a su hermano. Así ha venido, y por eso el domingo anterior se fijaba en eso, que un fariseo pues estaba vanagloriando de lo que según él es un hombre perfecto, y por el otro, quien salió, dice, justificado fue aquel publicano que estaba totalmente arrepentido. Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 19 hemos venido recorriendo el camino según ese índice de ser o como el hijo mayor que representa al fariseo, o como el hijo menor que vuelve a la casa del padre. En este caso, en este domingo, pues se ha visto el retorno del hijo pródigo, que lo veremos con Zaqueo el publicano.
El texto nos dice así: habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bien, hasta aquí el texto del Evangelio. Ahora analicemos despacio el texto. Las claves que tenemos del Evangelio: se trata de un Evangelio de la salvación que se ofrece a pobres y a ricos. El texto de San Lucas siempre tiene como visión salvar a la persona humana, sea pobre, sea rico, porque es el Evangelio de los pobres, y por eso precisamente un rico es pobre en cuanto que ha desperdiciado todo el potencial que tiene. Y el que se llama rico a la vez es un pobre porque no se sabe cómo adquirió los bienes. Y al no saber cómo se han adquirido los bienes, tampoco los disfruta ni le sirven para nada, porque al fin se muere, como lo planteó San Lucas diciendo aquel rico de Epulón. El rico de Epulón que tenía de todo y al final termina en una parte, diríamos, infernal, casi, ¿verdad? Pero luego se habla de Lázaro, que el pobre Lázaro que ha sido salvado. Ahora, en esta parábola, porque se trata de realmente el texto literario tal como está, no se trata de una historia que haya acontecido, sino es un arreglo literario para mostrar hasta dónde se llegó en la búsqueda de la oveja perdida, hasta dónde se llegó en el encontrar la dracma que se había perdido, hasta dónde se llegó el retorno del hijo pródigo. Ahora, y no solamente pues publicanos y pecadores, el Evangelio de la salvación se le ofrece a pobres y a ricos. En el relato inmediatamente anterior vemos a Jesús en la entrada de la ciudad de Jericó declararle al mendigo ciego que está en situación de marginalidad. Y a este ciego le ha dicho: ve, tu fe te ha salvado. Es interesante cómo al ir terminando San Marcos, San Lucas, van cerrando ya su evangelio, plantean un ciego al final. En todo su material también Mateo coloca unos ciegos, y es que se trata de una ceguera de quienes vamos siguiendo a Jesucristo y no logramos descubrir, no logramos ver más allá, por ejemplo, la pasión. Uno dice: ¿cómo es posible que aquel que ha tenido todo el poder termine crucificado? Para uno es un mundo de tinieblas. Pero el Señor ha hecho, dice, un milagro al quitarle las escamas de los ojos al ciego para que vea perfectamente en qué consiste la glorificación de Él después de la muerte. En el contexto de este evangelio, Zaqueo, baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa, es el mensaje central. Quizás hablando un poco de los personajes,
El tal Zaqueo pues era un cobrador de impuestos y era un hombre muy rico, dice el texto, era jefe de publicanos y rico. Jericó pues se caracteriza por eso. Es una de las zonas donde vive la gente pudiente, clase A, ¿verdad? Los más ricos vivían en ese lugar y ahí estaba Zaqueo. Pues bien, ya lo tenemos ahí y ahora se trata de descubrir, porque resulta que las miradas, por eso hablaba del ciego, las miradas de quien ya ve, en el caso de Zaqueo, quiere ver a Jesucristo desde lo alto. Y el caso de Jesús como servidor lo mira desde abajo. Esas dos miradas se entrecruzan y comienza el cambio de vida. Él estaba, dice, sobre un sicómoro. Un sicómoro es un árbol muy grande y por lo grande también se mantiene con hojas grandes. Tiene una capacidad, diríamos, el árbol ya es grande y aún las raíces que están sobre la tierra son ampliamente grandes y representa en el contexto bíblico a las personas que están ancladas en lo suyo. Por eso dice que Zaqueo estaba en el árbol y estaba bien seguro de sí mismo. Él decía, yo no cambio, yo no cambio. Y estaba abrazado de ese árbol e incluso para ver a Jesús. Pero Jesús lo descontrola porque le dice, tú bájate de ahí, porque conviene que hoy yo me quede en tu casa. Es que no le está diciendo que le va a dar un mensaje, no, se va a quedar en su casa. No es un aspecto, diríamos, únicamente casual de que el Señor se quede, al revés. Si Él ha decidido entrar en la casa de un pecador, es porque va a ordenar la vida. Este misionero que es Jesús entra pues en esta ciudad y tiene como tarea entrar al final la conversión de Zaqueo. Pero para que eso sea posible, Jesús tiene que entrar. ¿Y qué pasa cuando una persona entra en su casa? Pues uno se arriesga, porque puede que la casa esté ordenada, usted desordenada. Y si la persona que entra es ordenada, comienza a decirle a uno, ponga esto aquí, ordene esto acá, y le ordena las cosas. Eso es lo que va a hacer Jesús. Entra a la casa de Zaqueo, es decir, entra en su vida y comienza a observar que la vida está desordenada. Y por lo tanto hay que ordenarla para tener buena salud. En Lucas, en el capítulo 15, como ya lo había dicho, los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Jesús era criticado por sus adversarios porque acoge a los pecadores y come con ellos. Pero él les enseñaba que él había venido a buscar lo que se había perdido. Y ahora, como colofón, verá esa parte final del texto, ya nos presenta a Jesucristo como aquel que viene a ordenar la vida de Zaqueo. La buena noticia, la buena noticia central de nuestro texto, es interesante notar que en el rescate de la oveja perdida del capítulo 15 se vive el doble proceso de búsqueda. Porque Jesús había dicho, si se le pierde una oveja, el pastor va a buscarla. Así que el pastor está en esa búsqueda. ¿Y para qué? Para rescatarla, para hacerla, para que tenga buena vida. Por eso rescata la oveja. La atención pues a los verbos, acciones que se realizan, los personajes son claves para la comprensión del relato. Hay un elemento ahí que es en juego y es Jesús había enseñado de que era complicado, decía él, que lo había dicho así, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios.
Pero cuando los discípulos le preguntaron sobre los ricos, dijo: es difícil que un rico entre en el reino de Dios. Es más fácil que pase un camello por la aguja, el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino. Entonces dijeron ellos: esto va a ser imposible. Y dijo Jesús: para los seres humanos es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto es posible, es lo que ahora encontramos en este personaje llamado Zaqueo, que es un publicano, un pecador de primer grado. Zaqueo, siendo, diríamos, uno de los cobradores de impuestos, pues era un ladrón público. Estaba autorizado por Roma para los cobros. Él había hecho un pago por el área que le tocaba, diríamos, recaudar, pero Roma le había autorizado que podía cobrar el doble, el triple de lo que le correspondía. Y por eso eran mal vistos los publicanos, porque cobraban más, pero lo sabían hacer. Cobraban más con la gente pobre porque la gente pobre no se sabía defender. A los ricos no les hacían eso. Por eso el publicano era doblemente pecador, porque no solo cobraba más, sino que ahorcaba literalmente a los pobres. Así que por esa razón Zaqueo pues tiene muchísimo dinero a costas de mucha gente pobre, y es aquí donde Jesús va a insistir en el cambio. ¿Cómo lo hace? Entra en la casa de Zaqueo. Entrar en la casa de Zaqueo pues es para ordenar la vida, y dice que él le abrió la casa. Pasan conversando por mucho tiempo. Según el relato, la gente está esperando afuera. Pero como es una composición literaria, se trata de un tiempo largo en el que aquí nuestro Zaqueo pues pone la vida en orden. Y a la conclusión que llega es esta, de que en realidad él ha robado demasiado, y por eso va a decir, bueno, decían que un publicano para convertirse era tan complicado porque según la ley, lo menos que podía hacer es de todos sus bienes, tenía que entregar la mitad de los bienes y pagar el cuádruple de los robos que había hecho. Por eso él en ley dice, bueno, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, porque de ahí fue donde más robó. Y luego pues le voy a devolver a quienes les he robado 4 veces más. Y luego viene el último punto que marcaba la ley, era la auténtica conversión, es decir, dejar ese oficio y dedicarse a algo diferente para poder vivir la vida en torno a los principios del judaísmo. Y esto fue lo que hizo. Ahora, cuando esto sucede, las miradas de la gente son crueles. Jesús miró con misericordia a Zaqueo. Zaqueo bajó y habló con Jesús, pero la mirada de la gente es una mirada inmisericordia, de crítica. Miren, este que se llama Jesús, cómo entra en la casa de un pecador. ¿Cómo es posible que ese pecador ahora esté a la par de Jesús? Es una mirada diferente a la que nos muestra el texto. Y viene ahora la declaración de parte de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. La palabra hoy es importante destacarla porque se trata de la salvación en el hoy de la historia. Desde que comenzó el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, comenzó a mostrarlo así. Hoy, dice el ángel que anuncia el nacimiento de Cristo, hoy nos ha nacido en la ciudad de David
Cristo, el Señor, el Mesías, Salvador. Pero hoy, en el capítulo 4, cuando Jesús está hablando en la sinagoga de Nazaret, dice: las palabras que yo les he proclamado hoy se cumplen. Y en la medida de lo posible va enmarcando todos los textos de San Lucas, indicando: hoy se cumple la Escritura. Y ahora que hemos llegado a este punto final del camino, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y entonces Él dirá que viene a salvar lo que se había perdido. Y lo declara: no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y aquí cierra el Evangelio hablando de esto que realizó en Zaqueo. Una nota final es esta: la figura de Zaqueo dice que es de baja estatura. El relato así lo pone para indicar, porque es un personaje ficticio, pues no es que tengamos ahí a Zaqueo, sino que es una figura, una imagen que tenemos ahí, y la pone tan pequeña para indicar que el personaje de la parábola pues era un personaje que en sí mismo se sentía tan pequeño frente a la grandiosidad de Dios. Y esto es importante porque para nosotros esto nos ayuda a valorar lo que el Señor ha hecho en nosotros, y aunque uno se sienta tan pequeñito delante de Dios porque no ha avanzado mayor cosa en el camino de la vida, es el Señor quien lo levanta. Por eso las palabras finales son importantes, porque dice: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esa es la tesis que van a manejar los predicadores de primera línea, como fueron los apóstoles. Luego, las distintas generaciones que hablaron de la evangelización y plantearon la conversión de los grandes pecadores. Y así tenemos en la historia una cantidad de pecadores convertidos. En el siglo IV está San Agustín de Hipona, luego está San Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, grandes personajes en la historia que también comenzaron siendo tan pequeños y llegaron a ser tan grandes hombres y mujeres arrepentidos. Así que dejamos este texto así, esperando pues que la homilía dominical enriquezca un poco más y nos conecte con el misterio de la Eucaristía. Gracias por su atención.